Nueva Vida 97.7. Bien importante que sepa que si a esta hora te estás bajando a tu oficina o te vas a perder un pedazo del programa en algún momento, usted puede revisitar el contenido en nuestro canal de YouTube, Nueva Vida Radio y TV, y también en nuestro Facebook Live. Todo el mundo todavía recuerda muy bien el nombre de Larry Nassar. Actualmente está en la cárcel. Él era el médico principal del equipo olímpico femenino de Estados Unidos. Larry Nassar, ¿verdad?, está preso porque abusó sexualmente de decenas y decenas de jovencitas mientras él era el médico principal de la delegación olímpica americana. Eso repercutió en el mundo y es parte de lo que esta chica de nombre Sarah Voss, ¿verdad?, hizo, porque no rompió ninguna de las reglas del deporte, no rompió ninguna reglas de el Comité Olímpico Internacional, así que decidió utilizar un traje de cuerpo entero. Ajá. Desafió las convenciones de vestuario de su disciplina durante su participación en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística, que se desarrolla desde el miércoles hasta el domingo en Basilea, Suiza. Hasta ahora, las mujeres y las niñas solo se habían cubierto las piernas en esta competencia internacional por razones estrictamente religiosas. Voss, de Alemania, dijo que estaba orgullosa de su decisión y que había recibido el apoyo de la Federación de Gimnasia de su país. Dos compañeras de su equipo hicieron lo mismo el viernes. Vistieron trajes de cuerpo entero durante la final femenina. La Federación Alemana de Gimnasia dijo que sus gimnastas se oponen a la sexualización de la gimnasia y agregó que el tema se ha vuelto aún más importante para prevenir el abuso sexual. Le pregunto, entre algunas cositas, a las chicas que escuchan esta emisora, ¿enseñar menos es mejor? Porque la premisa de las chicas es esa. Utilizo un sud deportivo para evitar que me sexualicen. ¿Enseñar menos es mejor? Es una pregunta que estoy haciendo, no una aseveración. Es una pregunta que le estoy haciendo a ustedes, las féminas que escuchan esta emisora, porque deduzco por esta movida de Sarah Voss que eso fue lo que ella concluyó. Inclusive algunas compañeras que se animaron, como por ejemplo Kim Buey, que se presentó a la barra de equilibrio en un traje de cuerpo entero 2 días después de que Sarah Voss hiciera lo mismo. O sea, la movida de unos inspira a otros a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? A replicar exactamente lo mismo. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Me encanta porque una de ellas dice, ya no tengo miedo. Ajá. Ya no tengo miedo. Es triste uno pensar a lo que se someten diferentes adolescentes, jóvenes, mujeres, por los diferentes trajes, y no son ellos mismos. Las chicas de voleibol también utilizan unos pantaloncitos súper cortos, bien cortos. Y mira, uno dice, si hubiesen mentes que todo lo vieran como, pues ellas están practicando un deporte, bueno, pero no todo el mundo lo ve así. O sea, ven una chica, una adolescente como esta, con el cuerpo exponiéndose porque el deporte así se lo exige. Las mentes corren y, bueno, ya ustedes vieron, muchas de ellas fueron abusadas. Así que yo me alegro muchísimo por esto. Yo pienso que es una reacción también al diseño humano normal. O sea, los seres humanos van a reaccionar y no solamente en esta etapa del juego, ahora ante tanta libertad. No es una cuestión de que los hombres reaccionan con las mujeres, nada más. Las mujeres también, claro, ¿verdad? Es de parte y parte. Es de parte y parte. Es una, vamos a decir, es una condición humana. Sí, claro, ¿okay? Claro. No se limita a la parte de si la mente está sucia o limpia. Se trata que ante exponer el cuerpo, y mientras más se expone, más, ¿verdad? Posibilidades de que estés atrayendo, claro, a alguien del mismo sexo o del sexo opuesto, porque ese es el mundo real que estamos viviendo.
¿Es mejor entonces enseñar menos? ¿Qué comentario tú tienes, Fernando? No, o sea, hay que ver, o sea, estoy de acuerdo con la premisa, ¿no? Ok. Pero hay que ver cómo esa industria lo toma, si al final eso puede ser un problema, ¿verdad? Y quieran empujar o intentar evitarlo. Porque también hay un asunto de show, ¿verdad? Entonces es probable que haya alguna gente que diga, no, espérate, de los que están adentro del negocio, que digan, no, espérate, no, elimina esos trajes que las tapan, porque necesitamos más negocio, ¿no? Porque toda esa cosa, nos guste o no, también atrae negocio, atrae gente que quiere ver eso, ¿no? Yo me pongo a ver, a mí no me encantan los deportes, realmente no sigo ninguno, sinceramente. Pero la veces que me doy una paseadita por ahí, parecería como desde mi punto de vista, digo con mucho respeto, ¿no? Muchas veces parecería como una especie de pasarela sensual, donde parecería que todo está armado para que luzca de una manera muy, muy sensual junto con el deporte. Whatever, ¿no? Esta chica Voss explica que su decisión en una entrevista con la emisora pública alemana ZDF, ella dice, todas las mujeres queremos sentirnos bien en nuestra piel. En la gimnasia se hace cada vez más difícil a medida que uno deja el cuerpo de niña. De pequeña yo no veía los atuendos ajustados como algo tan importante. Pero cuando comenzó la pubertad, cuando llegó mi periodo, comencé a sentirme cada vez más incómoda. La Federación Alemana dijo que el deporte y la gimnasia deben ser campos donde las atletas se sientan cómodas con su ropa en todo momento. En un mensaje publicado en Instagram el jueves, Voss describió la decisión como un proyecto cercano al corazón de nuestro equipo. Su actuación en la viga no había salido tan bien como esperaba, aseguró, pero su mensaje ganó elogios generalizados. ¿Ok? ¿Qué opinan las chicas que escuchan Nueva Vida en esta mañana? Abrimos las líneas, ¿verdad? De la decisión que tomó esta chica que ha sido replicada, comienza a ser replicada por otras. 787-993-9700. O sea, se convierte en esta chica de avanzada. Ella está siendo una influencer importante, ¿verdad? Porque puede traer unos cambios radicales en general en ese deporte. No sé si vieron las fotos de los suits que ellas se pusieron. Sí, yo lo vi. Son exageradamente elegantes. Sí, muy lindo. Sí. Y a mí me da la impresión. Y no pierden el porte, se ve el porte. Totalmente, sí, porque es totalmente ceñido. Claro, claro. Cubre todo, es ceñido y les da un sentido de elegancia. Hay varias fotos en el reportaje que cuando tú las escloreas, para mí añadieron, no restaron. Y se nota totalmente el show, se nota, o sea, cómo ese cuerpo se estiliza, ¿no? Correcto. Bueno, vamos con la gente. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Dios les bendiga. Amén. Estoy un poco emocionada, es la primera vez que llamo. Bienvenida. Qué bueno. Gracias. Pues mira, nunca he sido gimnasta, no puedo hablar por ella, pero sí he sido bailarina en mis tiempos antes de llegar a la iglesia, que gracias a Dios llevo ya aproximadamente como 18 años sirviendo a Dios, y dentro de esos 18 años soy danzora. Llevo más de 11, 12 años dirigiendo ministerios de danza, y sí puedo hablar de mi experiencia como danzora en la forma en que nos dicen cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hacer los movimientos, y sí, en un momento dado se nos acercaron varias personas dentro del ministerio. Nosotros utilizamos esos que son los trajes de danza, son largos, pero en un momento dado en la iglesia fuimos a visitar y nosotros utilizamos leggings oscuros debajo de los trajes, y nos dijeron como que mira, ustedes son danzoras, no deben de ponerse ropa así, porque eso daña la mente de los hombres que están en el pueblo sentados, y el escuchar eso de parte de no era el pastor, era un líder de la casa donde nosotros fuimos a visitar. Pues mi respuesta fue esta: mira, yo puedo controlar cómo las chicas se muevan, yo puedo controlar el que la vestimenta sea larga para que en el momento de dar vueltas pues no se vea nada,
pero yo no puedo controlar los pensamientos erróneos de personas que están en el pueblo. Ese deber lleva a los líderes de la casa como usted, al pastor, para corregir esas mentes, porque yo no puedo controlar lo que la gente piensa de las chicas, por más vestidas que ellas estén. Pueden tener leotardos largos, pueden tener faldas, pueden tener palazos, pueden tener todo, pero si ven chicas danzando y las mentes están equivocadas, yo no puedo hacer nada. Eso es así. Y me pasó en varias ocasiones. Esto que sí puedo identificarme con la chica, yo estoy 100% de acuerdo con de mientras más ves visto mejor o es mejor, es lo mismo, es dependiendo de las mentes equivocadas hay que corregirlas, y por más que ellas se pongan los leotardos largos, los unitarios que es de muñequera a tobillo completo, sigue siendo un bodysuit. Eso es completamente pegado al cuerpo, y las mentes equivocadas van a seguir pensando pensamientos equivocados. Ok, en conclusión, ¿tú piensas que no hubo entonces ningún progreso, en tu opinión? No, Okay. Yo pienso que no, porque igual está completamente ajustado, y es como usted dijo, llega un momento en el cuerpo de la mujer cuando nosotros llegamos a la pubertad, cuando empezamos a tener nuestra menstruación, el cuerpo cambia completamente, y son cambios que se ven dentro, debajo del leotardo, se ve completo. Claro. Gracias por estar aquí en Ruta. Pero hay una diferencia notable, o sea, Claro. la diferencia entre ese suit y otras cosas que se ven es, o sea, extraordinariamente grande la diferencia. Seguimos. Yo creo que es una buena, es un buen cambio, pienso yo. Vamos a más. Adelante, buen día. Sí. Sí, buenos días. Pues mire, mi punto de vista es que en este caso, estas muchachas, como bien decía Moraima, han pasado por diferentes situaciones, las cuales las han llevado a tomar esta decisión. Y yo entiendo que de cierta manera nosotros deberíamos ser empáticos y ponernos en el lugar de ella, porque ahora mismo sexualizan aún hasta la ropa de niños que vienen ahora mismo en las tiendas. Hay pantaloncitos súper cortitos para las niñas, de que hay ciertas cosas que nosotros poco a poco vamos viendo que el mismo mercado, el mundo, va sexualizando el cuerpo de la mujer, cuando, ¿verdad? En muchos otros países, pues el cuerpo de la mujer es tapado, porque pues es como un respeto. Y pues también eso tiene que ver con la cultura, en cómo, o sea, en cómo han criado, de cierta manera, a estas mujeres en estas, ¿verdad? En estos lugares, en su familia. Pero sí, yo entiendo que lo que ellas han hecho está bien. Quizás para el mercado en donde ellas están en ese deporte no, porque de seguro van a querer cerrarle las puertas, o posiblemente muchas personas se opongan, o posiblemente otros se unan a la causa de ella. Y esto puede causar un revuelo más grande, pero yo entiendo que de cierta manera, si me pongo en el lugar de ella, sí. Porque pues este deporte ha sido mucho tiempo atacado por esa área. Buen día. Gracias por estar acá. Elizabeth Sara Voss tiene una compañera que se llama Elizabeth Seitz, y ella afirma que llevar el traje de cuerpo entero significaba una cosa menos por la que preocuparse, ya que no había riesgo de revelar nada por accidente. Yo creo que ese detalle para ustedes, las mujeres, también es bien importante. Claro, porque yo estoy, mientras ustedes hablan, chicos, yo tengo la imagen de un show. En la imagen de un show, ellas tienen que hacer maniobras, como uno dice, ¿verdad? Donde queda expuesto el cuerpo. Entonces ocurren accidentes, si se sube un poquito el pantalón de un lado, o como se le llame, lo que ellas utilizan. Presumo, por lo que ella está leyendo, que tienen ese temor de que, ¿y qué tal si se me ve? Y de hecho, la gente va a pensar mal con el pantalón, con la blusa, con la falda larga, es como decía la chica anterior, pero si yo puedo evitar, ¿verdad? Sentirme mal primero conmigo y luego con el que está observando, yo lo voy a hacer. Claro que sí. Adelante, buen día. Buen día.
le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad. Como dijo la primera chica, entendemos, ¿verdad?, que esto está en la mente de las personas y cómo uno eduque, ¿verdad?, a las personas que viven con uno desde niño. Nosotros tenemos que educar sobre lo que es mente sana, saludable, de forma espiritual y de forma secular. Ahora entiendo si las chicas, ¿verdad?, que practican X o Y deporte se sienten más seguras del atuendo, de cambiarlo, no debe haber ningún problema. Ahora, la sexualización va a seguir, porque he visto damas con pantalones ceñidos que no hace falta que enseñen el tobillo para verle el cuerpo. O sea, que todo está en la mente de la persona y cómo ya tenemos que empezar a educar a nuestros hijos varones, a nuestras hijas niñas, a cómo obviamente cuidarse. No es que ahora se ande por allí enseñando el cuerpo, porque, o sea, yo creo que los extremos son malos. Adicional, la sexualización viene no solamente de una ropa. Ahora mismo las músicas ya te toman a la mujer como objeto sexual, y a las mujeres muchas, lamentable y tristemente, le gusta. O sea, que yo creo que aquí básicamente tenemos que volver a la educación, volver a lo que son valores, volver a lo que es lo moral y reconocer, hay deporte, pero sí, como dijo la compañera, si yo me puedo cuidar de accidentes, ¿por qué no? Claro que sí. Te pregunto si dentro de una sociedad sexualizada donde las estrellas de la música, los videos musicales son prácticamente explícitamente sexuales, esa meta que a todos nos encanta y la verdad la tenemos. Yo traté de educar 2 varones en esa dirección, de tener la mente lo más limpia posible, aunque el bombardeo sexual es impresionantemente violento. ¿Piensas que es posible en una sociedad tan sexualizada educar una nueva generación libre de esa contaminación mental de sexualizar las cosas? Se puede. Sí se puede. Excelente, excelente. Gracias por estar aquí. Muchachos, me escribe una gimnasta, dice, yo fui gimnasta. Ajá. Y si se me salía cualquier parte del cuerpo, ajá, es normal que ocurra en una competencia, y me detenía, o sea, lo arreglaba, me quitaban puntos. ¿Cómo? Te quitaban puntos. Y yo le digo, tienes que seguir. ¿Cómo va a ser? Sí, ajá. Sí, porque no todos los accidentes en donde se corra el SUT, cuando es el normal que se utiliza. Dice, si se sale cualquier parte y te lo arreglas en una competencia, te quitan puntos. Y yo le pregunto, o sea, que tienes que seguir el show aún tú sabiendo, exacto, que se te está viendo algo, y dice que sí. Wow. Pues tiene un punto, estas chicas alemanas tienen un punto. Claro. Por eso. Porque yo quiero, o sea, con más si razón, yo tuviera una hija, yo quiero que la evalúes. Exactamente. Por su destreza, no porque te está enseñando partes íntimas de su cuerpo. Entonces, si te quitan puntos, quiere decir que tú quieres que se vea. O sea, ese es el mensaje que se entiende, claro. Exactamente. Claro, no tiene sentido. Y eso es un movimiento rápido de volver a cubrirte. O sea, eso es algo que una mujer lo hace en menos nada. Le estoy preguntando a las chicas si le pasó alguna vez, ¿verdad? Porque, miren, yo tengo un familiar, una nena que está en esto, y cada vez que la veo colapso, de verdad. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo bien desarrollado, y he visto cómo la miran. Yo he visto hombres mirando a esta chica. ¿Te refieres deportista a ella? Gimnasta. Gimnasta también. Y tiene solamente 9 añitos. Mira para allá. Con un cuerpo que parece de 11 años. Con ese comentario de esa chica ahora, que era gimnasta, te das cuenta de la listería y el negocio. Claro, sí, exacto, sí. Claro. Sí, cuando le permiten a los jueces penalizar quitando puntos. Oye, porque la chica se cubrió, porque se dio cuenta que algo se le corrió más allá de lo debido. Además, yo le agrego un punto, muy bien. Exactamente. Por prudencia. Correcto. Mira, ella dice que sí, que ocurrió y que muchas veces terminaban con su cuerpo expuesto. Wow. No podían hacer nada. Eso, fíjate, y tanto que se defiende a la mujer, y ahí en el deporte, pues entonces la dejan al descubierto. Sí. Porque no es que ella quiere mostrar, la mayoría no quiere mostrar en el ejercicio del deporte que están practicando. O sea, quieren estar cubiertas.
Entonces, se le permite a un juez penalizar, pues mira, estás enviando una señal donde dejas al descubierto a esa chica que se siente incómoda de estar mostrando una parte íntima de su cuerpo. Debería ser lo contrario, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Totalmente lo contrario. Agarramos una última, a ver. Ñavita. Adelante, buen día. Buen día. A ver, ¿qué opinas, amiga? Cuéntanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo porque yo jugaba de por sí, yo jugaba voleibol y para cuando yo jugaba voleibol no tenían que estar tan cortos y tan pegados los pantalones ni las camisas. Y en gimnasia, yo practiqué gimnasia y es como dice la muchacha que era gimnasta. Cuando uno está haciendo los ejercicios y todo, llega un momento que te sientes incómoda cuando se te mueve el sud, cuando se te mueve, ¿sabes? Que te pones incómoda, y lo que ellas están realizando es para tú estar cómoda y segura de que no se te vean tus partes ni nada. O sea, y yo entiendo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellas hicieron. Le hago una pregunta antes de que se vaya. Yo, y esto lo hago con mucho respeto, ¿verdad?, a las que practican este deporte, pero veo muchas chicas que practican voleibol que termina el torneo y se van al mall así. Eso es así. Las he visto comiendo vestidas así. Con papá y mamá yo al no lado. estoy de acuerdo. Yo era de las que, ejemplo, yo me ponía incluso debajo del pantalón, porque para el tiempo, mira, para mis tiempos, era un pantalón corto, pero yo no era tan corto y era suelto. Y yo me ponía debajo de ese pantalón un licra. Ok. Para que, ¿verdad? Porque sea como sea, el pantalón era suelto y como quiera, uno al moverse, eso, pues se notaba. Pero yo no estoy de acuerdo con que se vayan a los malls y a todos sitios con esos pantalones tan cortos. Yo tengo mi sobrina juega voleibol. Y yo no las dejo ponerse, yo le digo, ponte otro pantalón encima o vete, porque cámbiate, porque eso no se ve bien, porque uno, y es como usted dice, son niñas, pero uno ve como los demás la miran. Exacto. Los hombres la miran, o sea, y uno dice como que, mira, eso es una niña. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo entiendo que se tienen que cambiar y se tienen que poner otra ropa, porque en el deporte pues es una cosa, pero si tú vas a la calle, oye, los hombres, y no solamente hombres, ¿sabes? Hay mujeres y la mente es otra cosa. Sí, o sea, y uno no puede cambiar las mentes de todo el mundo. En el caso... Pero si uno mismo se cuida, como lo están haciendo esas muchachas, y debería de ser así, esa mentalidad cambiaría. Te pregunto, en el caso del voleibol, ese hot pan tan cortito, si yo tuviese una hija o una sobrina, ahora tengo una nieta, ¿quién no es necesario. ¿Quién establece que sea así? Con los pantalones sueltos también, o sea, y más largos. O sea, sí, no, pero la pregunta es, o sea, si yo tengo a mi nena, la quiero llevar y quiero que se ponga un pantalón totalmente diferente a ese chiquititito, ¿la dejan jugar? Porque yo veo que todo es como toda... Eso uno la puede, yo entiendo que se supone que la pueden dejar jugar. ¿Y quién escoge eso? Hay niñas que por su religión y eso le dejan ponerse falda y por debajo un pantalón corto. Okay. Sí, que no es una regla que las obligue. No es una regla que las obliga. Ok, bien. Gracias. No, y yo quisiera que ustedes vieran los selfies que se toman y las fotos que suben. Ahora, como moda, porque todos tenemos familia como moda, y no es un toallazo a las muchachas del voleibol, claro. Pero el pantaloncito cortito, mahón, igual de hot tan, lo único que no es el licra pegado, es el, ¿verdad? Con tela mahón. Claro. Es la orden del día. Sí. En cualquier centro comercial lo vas a ver normal. Sí. Tú sabes que es algo que ya se acepta, es así, y pues, tú sabes. Sí, no, ya eso se ve donde no quiera. Es un issue, me refiero a que no es un issue exclusivo de ciertos deportes femeninos. O sea, es un uso generalizado. Sí, sí, enseñar. Sí. Ya eso se ve donde quiera, ¿verdad? Pero, pues no sé, de hecho hay lugares que no te permiten entrar con ese tipo de ropa. Yo he estado en lugares
donde he escuchado que le han dicho a chicas que van así que no se permite. Hay un código de vestimenta en diferentes restaurantes, algunos los tienen, otros no. Y pues es bien fuerte que te viren por tu vestimenta. Pero miren, yo creo que esto lo hemos visto desde mucho tiempo. A consecuencia nos escriben por aquí de estos problemas, ya esto lo dijimos al principio, coach, que abusaron de las chicas en universidades de Estados Unidos. Fuerte por demás. Al menos la acción de Sarah Voss, que es esta chica del equipo olímpico alemán, en su equipo se ha replicado porque es de carácter voluntario. Tiene compañeras que han dicho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer como tú. Y han aparecido días subsiguientes en esta competencia que están llevando a cabo en este preciso momento, que han ido entonces con un suit de cuerpo completo. Es una deportista influencer. Sí, lo es. Positivamente. Y las hace sentir más cómodas, que es lo que ellas testifican. ¿Verdad? No sé si es porque le garantiza que muestren menos o los accidentes, ¿verdad? Donde ya con un suit completo, pues ese tipo de accidente pues no va a pasar. Oye, tú no te concentras, tú sabes lo que es haciendo este tipo de show que es peligroso. Y encima de eso pensar, se me está saliendo, se me está viendo algo. Debe ser horrible. Gracias a las chicas de En Ruta y Sí. que nos llamaron con sus opiniones. Les agradezco de todo corazón. Tremendo tema. Y por ahí viene Magdiel Narváez, palabra.